Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta edición y día especial de Todas las Voces. Estamos a 5 días del primer mojón que tiene este largo ciclo electoral que tenemos los uruguayos, así que hoy les proponemos un programa distinto, más enfocado en el análisis. Cómo llegan los precandidatos al domingo, a las elecciones internas, y qué tanto puede influir lo que ocurra el próximo domingo en quién será nuestro próximo presidente o presidenta. Arranca a Todas las Voces, el debate en serio. Faltan 249 días para que el 1 de marzo de 2025 Luis Lacalle Pou traspase la banda presidencial. El próximo domingo, con las internas, comenzará el ciclo electoral que culminará a más tardar el último domingo de noviembre con la segunda vuelta. Allí conoceremos al nuevo presidente de los uruguayos. Le ha costado encender los motores a la ciudadanía uruguaya. Miramos las dos últimas internas, 38 en el 2014, 40 en el 2019. En el Partido Nacional, Álvaro Delgado presenta un amplio margen por sobre Laura Raffo en todas las encuestas. En el Frente Amplio, Yamandú Orsi aventaja a Carolina Cose y se perfila como favorito, mientras que en el Partido Colorado se plantea el escenario más parejo, aunque los sondeos dan en primer lugar a Andrés Ojeda por sobre Robert Silva. En estas últimas horas de campaña, los precandidatos buscan ratificar el favoritismo que les otorgan las encuestas o revertir escenarios que no se presentan tan favorables. A quienes esperan la desaparición, la implosión o la fractura del Frente Amplio, pueden seguir esperando sentados. Por eso, compañeras y compañeros, vamos a volver. Y tenemos muy claro la responsabilidad del Partido Nacional, que somos el principal sostén de este gobierno y que con el apoyo de ustedes vamos a ser el principal sostén del próximo gobierno. Y ese mismo 30 de junio nosotros vamos a presentar la fórmula y el equipo de gobierno del Partido Nacional. Que la única manera que la coalición de gobierno tenga un segundo periodo es si tenemos al Partido Colorado fuerte. Hoy tenemos que llegar a la interna bien unidos para poder realmente pensar en ganarle al Frente Amplio. ¿Cuál ha sido el nivel de esta campaña? ¿Hubo propuestas? ¿La gente está informada? ¿Cómo se decide un voto? El tema estaba planteado, tenemos invitados de lujo, también nuestro panel, y lo más importante es cómo va a ser el nivel de votación, para ver también cómo se define la elección interna. Comencemos por eso. Ustedes, ¿van a votar el domingo y por qué? ¿Rodolfo? No, yo no voy a votar. ¿Por qué? Claramente no voy a votar. Ya empezamos, Rodolfo. Pero es lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué, Rodolfo? No voy a votar por una muy sencilla razón, porque en este país el voto es obligatorio, me cobran si no voto, y si voto también me cobran, porque cada voto que le toca al que es votado, se le asigna una cantidad de dinero para que pueda hacer la campaña para aturdirme. Como esta elección no es obligatoria, esta instancia no es obligatoria, no voto. Bastante tengo que sufrir con votar y pagar cuando me obligan. Me obligan a votar y me obligan a pagarle. No solamente el salario desmedido a los representantes. Yo le presto. Es un derecho también, ¿no? Votar. Es un derecho en una democracia votar también. Es un deber. Acá lo envilecieron y lo convirtieron en deber. Tomás. Yo voy a votar, sin ninguna duda. El voto es la esencia de la democracia. Todos los uruguayos deberían votar el próximo domingo. Estamos definiendo, algunos todavía no se dan cuenta, estamos definiendo los candidatos que luego van a ser presidente o presidenta de la República a partir del 1 de marzo próximo. Hablamos de democracia, la esencia de la democracia es la participación de los ciudadanos a través del voto. Así que yo les digo a todos, hagan el esfuerzo, vayan a votar si ustedes quieren ser participantes directos de lo que es la democracia en un país. Raúl Castro. Creo que cuando yo era chico había Hace 100 años. Más de 100. había una materia en el liceo que se llamaba Educación Cívica.
Yo creo que debería hacerse mucho más hincapié en eso. ¿Y sabés por qué? Porque creo que con los elementos que nos da hoy la tecnología deberíamos tener una democracia mucho más directa y votar en muchas más oportunidades los uruguayos que solamente una vez cada 2 o 3 años. Interesante ese punto. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Mauro Casa, politólogo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Vota o no vota el domingo? Sí, a mí me parece una urna adelante y voto lo que sea. La comisión fomento de la escuela, lo que sea. Sí, me encanta. Voy a votar siempre. Y Eduardo Botinelli, sociólogo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Vota o no vota el domingo? No lo tengo decidido. Bien, es de los indecisos indeciso hasta hasta de si voy a ir a votar o no. Bueno, se habla, las distintas empresas hablaron de que se espera un nivel de votación más o menos del 40%, similar a las internas anteriores. Ahora es cierto que en esta ocasión tenemos algunas cosas que juegan en contra, ¿no? Las vacaciones en julio, la Copa América. ¿Cómo ves tú, Eduardo, el tema del nivel de votación? Bueno, sí, digamos, los insumos que tenemos para tratar de aproximarnos a un nivel de participación tiene que ver con el grado de conocimiento que hay sobre las elecciones y la declaración que la gente hace de si va a ir a votar o no. Y esos insumos son una foto muy parecida a la que teníamos 5 años atrás. Claro. ¿No? Es verdad, la oferta electoral que tenemos es distinta, ¿no? Es decir, nosotros teníamos en 2019 una oferta en el Partido Nacional muy competitiva, con una expectativa de que quien ganara esa interna podía ser el próximo presidente, con ciertas bases, digamos, importantes. El Frente Amplio está en un proceso de renovación y de caída. El Partido Colorado aparecía una figura nueva que desafiaba a la que estaba, digamos, más consolidado y motivó gente a ir a votar. En esta tenemos un panorama que es distinto. Ese partido, que es el que más gente ha ido a votar en las últimas 3 elecciones internas, presenta un escenario más resuelto, digamos, menos competitivo en la interna, sin los pesos de las figuras, sin su líder participando. El Partido Colorado está en un híbrido tratando de rearmar esos liderazgos y el Frente Amplio sigue en su proceso de renovación con una interna más competitiva. Entonces, claro, son como elementos distintos que hacen unos a que haya menos participación y otros a que haya más participación. Claro. Ahora, más allá del panorama, ¿no? Que es distinto, ¿por qué es tan difícil convocar a las internas? Yo creo que ahí voy a tener como un matiz con muchos de mis colegas. Para mí, una participación de un 40, de un 40 y pico % en una elección voluntaria es extraordinariamente buena en cualquier comparación que uno hace con el mundo, ¿no? Me parece que a veces en Uruguay caemos en esa cosa un poco provinciana de que solo nos comparamos con nosotros mismos y comparamos elecciones que no tienen que ver una elección. En ningún lugar del mundo en una elección que se eligen precandidaturas internas de un partido político, o sea, vota el 40% de la población. Eso es un disparate de bueno, es extraordinariamente bueno. Un disparate de bueno el 40%. Sí lo es. Si uno mira, por ejemplo, cuántas personas participan en las listas de votación en el Uruguay, ¿no? Si uno cuenta las listas que tenemos en este momento, tenemos 150.000, 180.000 uruguayos y uruguayas que están en una lista para ser electos a cargos. Eso. Si lo comparamos con la población del Uruguay en porcentaje, no sé, es un 10% de la población activa del votante del Uruguay. Es muchísimo, es buenísimo y tenemos que, obviamente, entender que la democracia tiene que verse muchas veces en perspectiva comparada también. Bien, en el panel ya están pidiendo la voz, pero les propongo antes ir a escuchar lo que opinan los uruguayos, los que los representan, los que tienen que ir a votar el próximo domingo. La voz de la gente, ¿va a votar sí o no? Sí, voy a votar, sí. Sí, ¿cómo que sí? No. Sí, voy. Sí. No. Sí, voy a votar. Tengo pensado, sí, hacerlo. Sí, es la primera vez que voy a votar en realidad una interna. Sí, voy a votar, a ver qué pasa. Sí. Pienso que sí. Cuando estás enfermo y te dicen, estás en buenas manos, ¿en quién pensás? Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Llámanos ahora, 0800-8939. Una buena muestra, con todos los panoramas. Pedía la palabra Tomás, Rodolfo. Tomás. No, a mí me gustaría incluso que nuestros invitados puedan referirse al tema que voy a mencionar. Hay 240.000 jóvenes que votan por primera vez. No me parece que estén muy motivados, no hay muchos estudios, no sabemos si van a votar, no sabemos a quién van a votar, pero 240.000 es una cantidad muy importante que pueden definir una elección. ¿Qué les parece a ustedes? Claro, hay que ver si en esta instancia van, ¿no? Esa es la pregunta. Primera que es voluntaria. De los estudios que han hecho, ¿qué se puede...? ¿Van ahí los jóvenes, están motivados o no les interesa nada esto?
No, a ver, tiende a votar menos proporcionalmente. Proporcionalmente, a medida que aumenta la edad, es mayor el voto. Claro. ¿No? Es mayor la concurrencia. Tiene que ver con el interés en la política, tiene que ver con los niveles educativos, tiene que ver con la participación, con un acumulado. En general, en estas elecciones internas de voto voluntario, tienden a participar menos. Sin embargo, yo ponía el ejemplo de 2019, una de las cosas, no en los nuevos votantes, pero sí en el voto joven, Talvi logró su diferencia en la interna colorada, entre otras cosas, no es lo único, pero en activar la concurrencia de un voto joven que no iba a ir a votar y terminó yendo, ¿no? Entonces, en términos generales es menor el interés en la política, hay menos participación, pero sí es definitorio por la cantidad que son. Ya vamos a ir a la interna de cada partido, ¿no? A analizar cómo está planteado el escenario de cara al domingo. Pero vamos a un comentario general de cómo vieron hasta ahora la campaña, ¿no? Es un ciclo electoral largo el que tenemos en Uruguay, pero ¿qué nos dejó este primer tramo, Mauro? Sí, apenas un apunte sobre lo que preguntaba Tomás, que me parecía muy interesante. Está bueno para confirmar o no la hipótesis que planteaba hace unos años el profe Oscar Botinelli sobre el bono demográfico, ¿no? Sí. La idea esta de que la izquierda, elección tras elección, tenía siempre un plus, que era el pequeño bono demográfico que hacía el cambio en el electorado, ¿no? Que entraran electores jóvenes y que se fueran electores mayores. Siempre le suponía, creo que en su momento Botinelli le decía que era un 0,5 o un 1%, que era un bono demográfico que ganaba al frente en detrimento de los partidos tradicionales. Creo que esta es una buena elección para ver si eso sucede o no, para estudiar los circuitos donde votaron más jóvenes y ver si ese bono demográfico sigue existiendo o no. ¿Pero eso se puede hacer ahora en la interna o crees que es una análisis más creo para que octubre, va a tener ¿no? más sentido en la elección nacional, Claro. pero creo que es interesante porque se puede a veces mirar en los circuitos donde hay votantes más jóvenes para ver si eso sigue existiendo o no. No recuerdo estudios más recientes que confirmen o no esa hipótesis, pero en su momento fue una hipótesis muy importante. ¿No hay, dice Eduardo, no hay? No, de hecho, eso se fue frenando, ¿no? Es un bono demográfico que 2014, se fue cayendo, ¿no? digamos, ya mostró un declive, 2019 volvió a mostrar una estabilidad, digamos, en ese crecimiento. En realidad se enlenteció primero y después tuvo un leve descenso. Bien, bien. Retomo la pregunta general sobre la campaña. Bueno, sí, está como un poco el cliché que venimos repitiendo todos de que la campaña está fría, que la campaña no sé qué. Son, me parece, a veces percepciones en las que uno no tiene demasiados elementos como para sostenerlas. ¿Pero para vos es un cliché o si tuvieras que poner el termómetro, ¿en dónde lo pondrías? Me parece que es una campaña en la cual ha costado que los temas más programáticos entraran en agenda, ¿no? Ha sido una campaña que ha estado tremendamente designada por los escándalos, por los problemas, por los líos, por la denuncia contra Orsi, por los escándalos de Torre Ejecutiva, y creo que eso es negativo en general porque genera, sobre todo para el elector, la electora menos cercana a la política, una sensación más de rechazo, de desinterés, de que es una campaña en la cual no se juega nada relevante para la vida propia, sino que es los políticos tirándose baldes de enchastre unos a otros. Entonces, creo que eso ha sido problemático. Y lo que a mí me da la sensación es que hay como una paradoja entre una campaña donde hay muy buenos programas, me parece, hay propuestas muy sólidas, muy bien estructuradas, que si uno compara con algunas décadas atrás, el esfuerzo programático que hacen los partidos hoy es sin duda técnicamente mucho más robusto que el que había tiempo atrás, pero a la vez se da que ninguna propuesta programática concreta ha entrado en la conversación pública. Eso pasa siempre en las campañas, siempre alguna propuesta se mete, siempre estamos hablando de algún tema como que logra entrar. Y en esta, por lo menos de cara a esta interna, yo no he detectado ninguna propuesta, que hay muchas, que haya logrado trascender la discusión de cada candidato que la pone sobre la mesa y que haya entrado en el debate público. Eso creo que es algo medio sui generis. Es interesante ese punto, vamos a hablar también después de cómo comunican en definitiva, ¿no? Eduardo, ¿cómo ves la campaña vos? Bueno, a ver, cuando uno encara una elección interna, básicamente tiene tres caminos para hacer una campaña. El primero es el propositivo, el segundo es la diferenciación interna, y el tercero, que es el que ha estado más presente, es la diferenciación externa para ganar adentro, ¿no? Claro. Y entonces, lo que ha estado más presente mediáticamente y discursivamente ha sido no la parte programática, que hay sí presentación y demás, sino más la de la confrontación, el contraste con el otro para generar una solidez interna mayor. Entonces, ha ido por ese camino en todos los partidos, ¿no? Cuando uno mira, salvo algún chiporroteo dentro del Partido Colorado, en el resto se ha evitado mucho la confrontación interna. Ha habido partes propositivas, pero que suelen tener
poca notoriedad pública. De hecho, en realidad, las noticias más leídas o más vistas suelen ser las que generan un enfrentamiento, ¿no? Claro, es que en el Partido Nacional, en el Frente Amplio, da la sensación que están mirando más a octubre, ¿no? De hecho, Cose, por ejemplo, se ha dedicado más en contrastar con el gobierno que contra Yamandú Orsi. Claro, pero esa búsqueda del contraste no solamente pensando en octubre, es contrastar contra el gobierno como forma de afianzarse en la interna también. Claro. No solamente pensando en la confrontación de octubre, sino en generar mayor cercanía con el electorado que va a votar en la interna. Bien, claro. Raúl. Demostrar que es la más frente amplista de las opciones, de alguna manera, ¿no? Creo que los dos han hecho un poco eso también en la última etapa de la campaña. Yo creo que se ha futbolizado la política. ¿Cómo es eso? Claro, en este país que se vive en Peñarol Nacional hay una coalición multicolor y está el Frente Amplio. Y entonces la gente se ha hecho hincha y ahora se va a la piel de las discusiones, no se va a lo profundo. Como en todas las cosas, creo que la velocidad con que la información llega a nosotros hace que estemos scrolleando constantemente y, como decía él, nos interesa el fuego artificial. Se va y no queda nada. ¿Rodolfo? Sí, yo me pregunto de qué manera lo programático, si es que está, formalmente de repente está, ha llegado a la gente como para motivarla, como para crear una vivacidad y un cierto entusiasmo. Es correcto que lo que decía Botinelli, de que no hay un tema que haya aprendido. Pues no hay un tema que haya aprendido porque no se ha planteado un tema que lograra la incumbencia total. No hay una llegada. Y yo no veo cómo pueden movilizar a la gente, sobre todo a los jóvenes que invocaba Tomás, cómo se pueden movilizar solamente presentando la cara de un candidato o el número de una lista, porque es lo que masivamente ha ocupado. Yo no salgo de mi asombro acerca de la vacuidad que ha tenido el tamaño de la campaña. El carácter vacuo, a mí me parece que es vacío. Si ya hay un sentido anémico respecto de la política, hay un fuerte desencanto, se lo añade esta campaña que tenemos con ese discurso bastante vacío, ausente por lo menos de consigna. Yo me pregunto qué significa poner la cara de alguien, elija a la persona que quiera, con columna, un número, en un cartel que no diga nada, no diga vamos adelante, vamos para atrás, vamos hacia arriba, vamos hacia abajo. Bien. No dice nada. ¿Por qué uno tendría que tomar una decisión viéndole la cara a un sujeto? Bien, vamos a ir ahora a una encuesta con la voz de la gente porque consultamos, ¿no? ¿Qué tanto leemos o estamos con los programas? Pero antes Tomás pedía la palabra, ya vamos a la encuesta. No, simplemente me pregunto, ¿no? La gente cuando vaya a votar este domingo, ¿va a influir en su voto estos casos que sacudieron al gobierno y a la opinión pública, Astesiano, Marcet, Abdala, Penades? ¿Va a influir eso en el voto de la gente o no tiene ninguna importancia? Lo dejamos planteado para después de la encuesta y la voz de la gente sobre lo programático. ¿Leemos o no los programas? No he leído mucho, la verdad, voy a ser sincera, también por eso no voto, pero más que nada mirando lo que dice cada candidato y eso. Bueno, es un poquito, no los leo mucho, la verdad. A veces miro, sí, no siempre. No mucho, pero miro el informativo y escucho a algún candidato a través del informativo. Es más de lo que ven las noticias, lo que ven las portadas de los diarios, cosas así. Es más a la pasada. Y algunos, muchos no, en realidad no le presto mucha atención. No me ayudan para nada, ¿no? Algunos sí, otros no me interesan. Más o menos, un poco. Veo las propuestas y elijo la que más me interesa. La verdad que está medio difícil porque, bueno, cada uno tiene cosas diferentes y nada, hay que elegir entre ahí. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros.
En general poco, ¿no? Porque también pasa esto de que muchas veces... A ver, ahora por ejemplo tenemos un candidato, Robert Silva, que presentó un estudio interesante, ¿no? Pero claro, ¿qué tanto le llega eso a la población? Mauro, vos, ¿cómo ves esto también que decía Rodolfo, ¿no? Y después queda planteado lo de Tomás. Bueno, lo de los programas me parece que hay que tomarnos también ahí la dimensión de que para algo existe la ideología, ¿no? Y en el Uruguay, que es un país en el cual la enorme mayoría de los uruguayos y las uruguayas son capaces de colocarse en un espectro ideológico, la enorme mayoría entienden las etiquetas de izquierda, centro, centro-izquierda, centro-derecha y derecha como etiquetas válidas, y cuando en una población la gente tiene referencias ideológicas, no es demasiado necesario que lean los programas. O sea, la gente hace atajos cognitivos, hace economía de la información, y está perfecto que lo hagan, porque las personas tienen sus vidas, sus temas de los cuales preocuparse y ocuparse, entonces hacen un atajo cognitivo y ya sea por orientación ideológica o por cierta simpatía con un partido, con una identidad partidaria, eso funciona de una manera que te lleva al atajo de decir, bueno, más o menos me parece que lo que vaya a hacer el Frente Amplio me va a parecer bien, o más o menos lo que vaya a hacer el Partido Nacional me va a parecer bien. Yo creo que eso es completamente racional y me parece que a veces es pedirle demasiado a los votantes, a la gente, que además de todo lo que tiene que hacer, se tenga que leer todos esos programas. Me parece que no es necesario. ¿Compartís este punto, Eduardo? Sí, a ver, hay una construcción, es más, hay gente que, digamos, tiene la capacidad de poder ubicarse en una escala del 1 al 10 o del 0 al 10, del espectro ideológico, o autodefinirse de izquierda, de derecha, y hay otra que no tiene esa capacidad para poder expresarlo y, sin embargo, en su vida cotidiana se identifica con un tipo de persona que le está transmitiendo ese programa en forma resumida, es decir, en las formas de hablar, en lo que se está expresando, en lo que se propone, en resumidos minutos, está sintetizando algo con la que la gente de alguna forma termina empatizando, ¿no? No por la foto, como decía, pero que esa foto termina siendo alguien que en algún momento habla. Si eso se termina macheando, digamos, en la gente, termina siendo un identificador. Ahora, les planteo algo a los 5, ¿no? Que se dio en esta campaña, en lo que vamos ahora de la campaña, también en el rumbo a las internas pasadas. En este caso con Andrés Ojeda, por ejemplo, ¿no? Que se planteó en la interna del Partido Colorado cuánto pesaba esto de la publicidad y si vender un candidato era como vender un jabón o efectivamente lo programático, las propuestas, esa política tradicional de alguna manera tenía su peso todavía. En la pasada pasó con Juan Sartori, que de hecho en la campaña que hizo llegó al Senado en este periodo. Entonces, ¿cómo ven este punto? ¿Es posicionar un candidato es igual que un jabón? ¿Cuánto pesa la publicidad hoy, la comunicación? Yo creo que en la política uruguaya eso puede funcionar, pero dura poco. Y el caso de Sartori justamente lo que refleja es que pudo llegar a funcionar de cara a una interna que también, recordemos, es historia reciente, pero que todos sobreestimamos lo que iba a pasar con Sartori y después no pasó nada con Sartori. Fue así, entró, metió un montón de plata, salió senador y luego fue un representante completamente anodino en este periodo. Pero ahora medían las encuestas y ni siquiera era precandidato. Sí, medía algunos puntos porque era conocido, digamos, pero me parece que Uruguay, yo no creo que tengamos anticuerpos contra esas cosas, como a veces los politólogos somos un poco demasiado defensivos de nuestro sistema político. Yo creo que no es así, pero que en Uruguay tenemos una oferta electoral que es, en términos de mi ley, full casta, y que eso no es algo malo. Me parece que es algo interesante, que tenemos una oferta electoral de políticos profesionales, todos ellos, incluso Andrés Ojeda, que es el más joven, son todos políticos con una trayectoria de décadas en la política, de militancia, de ocupar cargos de gobierno, de ocupar cargos de gestión, de representación, y que eso hace que, las personas podemos estar bastante seguras de qué votamos cuando votamos. Eso es muy importante porque hay países en los cuales uno vota con una enorme interrogante de qué va a pasar después. Uno en Uruguay no tiene demasiadas dudas que si gana el Frente Amplio va a haber un poco más de Estado, un poco más de presupuesto dedicado a ciertas cosas, que si gana el Partido Nacional va a ser un poco más liberal la economía. Son cosas que creo que hacen que el sistema nuestro funcione en ese sentido bastante bien. ¿Compartís este concepto de somos full casta? Bueno, en gran parte sí, y sin embargo también creo que hay, la posibilidad de que actores outsiders puedan llegar a tener determinado caudal de votos no va por la publicidad en sí o no va por lo que se quiere vender, sino porque eso está respondiendo a alguna necesidad. O sea, hay casos invirtiendo mucho dinero durante varios años que no llegaron a un caudal de votos así. Teniendo determinadas características y respondiendo a alguna parte de necesidades, hay lugar, ¿no? Es decir, el lugar existe y por algo aparecen, digamos, si nosotros miramos, el voto a lo novedoso en el 2019 fue bastante más amplio que lo de Sartori. Es decir, hay que buscar
los fenómenos que ocurrieron en 2019. No fue solamente de Sartori, que sí fue, digamos, en ese punto de la nada aparecer y colocarse, pero creo que no es solamente pensar que con la publicidad se logra algo de la nada, sino porque hay algún germen que lleva a que efectivamente hay una parte del electorado que acompaña eso. ¿Crees que es lo que pasó con Ojeda en este caso? Porque más allá de que era un abogado penalista que tenía buen tiempo y también militando dentro del Partido Colorado, había sido edil y demás, logró posicionarse en muy poco tiempo. Bueno, el problema es que el Partido Colorado está en su tercera o cuarta renovación en muy pocos años. Es decir, había un espacio vacío. Hay una necesidad para que eso suceda. Ojeda no está representando algo distinto, digamos. Es una falta de liderazgo que sí, que algo crece. Creo que es una de las elecciones más importantes del Partido Colorado porque es la elección que define un liderazgo político en Uruguay de acá al mediano plazo. La única, me parece. Y eso en un momento había más candidatos que votantes. Sí, se fueron bajando, ¿no? De hecho, es la interna que llega con más precandidatos, de todas maneras, pese a que hubo bajas. Sí, Rodolfo. Yo cuando hablé de los programas nunca imaginé que alguien leyera un tratado. El programa de Robert Silva es un trabajo muy serio, es incundioso. Seguramente debe haber otros, pero hay entre el cero y un programa que hay que estudiar, que alguien tiene disposición para estudiarlo, hay un campo comunicativo que me parece que no fue explotado y que no es meramente la publicidad. Yo creo que lo de Ojeda es una frivolidad que lo planteó, si lo sostiene, no habla bien de su concepto de lo que es la relación de un dirigente con la sociedad, de una sociedad con un representante. Yo pienso que falta una traducción del programa a la inquietud real de la gente. El problema es que los programas no reflejan la inquietud real de la gente. La seguridad, es decir, la falta de seguridad que hay en la sociedad no está reflejada claramente como respuesta contundente en ningún programa. Y eso es gravísimo. ¿Por qué pedirle a la gente que tenga calor cuando los políticos están fríos con el tema que más le duele? No están llegando a la ciudadanía, según tu opinión. ¿Tomás? No, miren, estamos viviendo un mundo de la comunicación fascinante y totalmente diferente al que se vivió en otras épocas, por este aparato. Este aparato es único y es obligatorio a todos los ciudadanos de todo el mundo. A nadie le preguntaron si lo quieren o no lo quieren. Cuando yo digo esto se enojan, pero piénsenlo ustedes, esto es obligatorio. Aquí llegan los mensajes. Para que un ciudadano le preste atención a un mensaje, tiene que durar 20 segundos. Si dura más, ni lo mira, ni lo escucha. Quiere decir que así Trump fue presidente, así Milei fue presidente. Mensajes cortos, claros, contundentes. Para seguridad tengo 1, 2, 3. Para economía, 1, 2, 3. Programas, miren, no los lee nadie. Pero compartís con esto que decía Rodolfo de que, en definitiva, más allá de que sean, cómo sea el formato, ¿no? Que es lo que estás planteando, la propuesta en sí o el mensaje en sí no está llegando a la ciudadanía, no están enamorando, en definitiva. No hay ningún candidato en esta campaña, en el caso mío, que haya enamorado a la gente. No hay. Yo increíblemente en todos los programas que hemos tenido hasta ahora, por primera vez voy a estar de acuerdo con mis dos compañeros panelistas. Muy bien. Porque realmente... Abandono mi postura. Abandono, renuncio a lo que dije. Replanteate cómo está llegando a esto. Algún problema tengo. O capaz que me convenciste, Rodolfo. Tenete fe, capaz que me convenciste. Yo lo que siento realmente, como dice Fatoruso, anótalo, grabá. que hay una superficialidad muy grande, y estoy de acuerdo con él, que muchas veces esa opción de la publicidad de poner un número o una cara para hacer una recordación de marca publicitaria simplemente puede no llegar a convencer a nadie, pero oficia para eso, para recordación de marca. Estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, que tenemos este instrumento y creo que todavía no se ha podido dar con la tecla para hacer profundos los mensajes y leíbles o escuchables o visibles. ¿Me explico? Sí. O sea, creo que estamos recién comenzando la cultura de la comunicación de tan breve plazo en este elemento. Entonces los publicistas y los políticos, que son los grandes publicistas de todos los países, porque el político lo que trata de hacer es de vender algo siempre, que es una idea. Sí. Ellos no llegan hasta ahora para comunicarse de la forma que deberían. Por eso todavía no se supera la
profundidad en el discurso. Pero conectando con eso, yo hay algo que me pregunto y es, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las columnas llenas de carteles de plástico, además ese plástico que contamina horrible, los pasacalles, todo que después pasan los meses, la campaña terminó y siguen ahí, ¿no? Hay una demanda social que está diciendo, no es por ahí que me haces recordación de marca. Entonces, ahí nos falta también un contacto con lo que la gente está diciendo. Llegame de otra forma, porque en verdad el pasacalle no me aporta nada hoy, en este momento, perdón, año 2024. Viviana, correcto lo que estás planteando. El tema que eso es un sucedáneo de lo que deberían hacer. Como no pueden hablar de lo que realmente habría que hacer, lo que hacen es sustituirlo con esas cosas. Es parte de un discurso de llevar a la vacuidad lo que debería estar lleno de contenido. Por eso aturden con los jingles y aturden con los plásticos y con los papeles, porque no se pueden sentar frente a la cámara y decirle, mire señores, todos los días se está muriendo gente y nosotros no tenemos instrumento para sacar el delito de la calle. No sabemos cómo hacerlo. Lo han dicho acá algunos, otros no lo han dicho, pero la verdad es que los políticos, al no tener la llave, lo que tienen que hacer es tratar de ser elegidos para poder seguir flotando en ese universo en el que están flotando. Medio que nos metimos ya en la interna del Partido Colorado con el tema de Ojeda, vamos a profundizar ahora, pero sobre este punto, ¿no? Sobre la comunicación en definitiva y la forma de hacer campaña. No sé si tienen algún comentario. A mí me parece que la gente no es tonta. Y me parece que si la política se entiende a veces como, es una metáfora, pero como un mercado que hay oferta y hay demanda, lo que rige es la demanda, digamos, ¿no? Y la demanda somos nosotros, somos los electores, y la oferta se adapta a la demanda. Nombraron los casos de Trump, de Milei, por supuesto políticos que muchos podríamos decir, hay un componente allí de un porcentaje de la gente que lo votó que tendrá que ver con la desinformación, con la fake news, con las mentiras, etcétera. Pero después hay un porcentaje, y si supiéramos cuánto es cada cosa, tendríamos la fichada. O sea, si supiéramos por qué la gente vota lo que vota, ya está, cerramos todo y no nos dedicamos a otra cosa porque ya lo sabemos. No lo sabemos, pero sabemos que hay una parte de lo que esos políticos proponen que sintoniza con preocupaciones y con demandas legítimas que tienen esos electores. No es todo parafernalia, no es todo fuegos de artificio. Hay una parte de la gente que elige porque entiende que allí se le está dando respuestas a necesidades. Lo que pasa es que si uno no es el que está sufriendo esas necesidades, cuesta sintonizar y cuesta entender. Entonces nos ponemos desde el lugar de decir, no puedo entender cómo la gente puede votar a un tipo como Trump, un tipo como Milei. Bueno, perfecto, está bien que no lo puedas entender porque no estás en el lugar de las personas que tienen esas necesidades o esas demandas insatisfechas. Pero creo que es una manera un poco mejor de ver la política, tratar de ver cuando surge un emergente así, a qué está respondiendo y no enojarnos por la publicidad o con la comunicación o lo que sea. ¿Eduardo? No, yo creo que es un problema lo que planteaban con el cómo llegar, ¿no? Y eso es lo que está dificultando y que se siguen utilizando, sí se está utilizando mucho la tecnología, pero se siguen utilizando los medios tradicionales en las calles y demás, entre otras cosas porque estamos en una transición, ¿no? Quizás más lenta de la que debería, pero también, digamos, el desafío justamente pasa por sintetizar lo que reclama Fattoruso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para sintetizar un mensaje claro, contundente, en el momento o el tiempo que la gente tiene para exponerse? Claro. Porque, a ver, cualquier programa de televisión, cualquier spot publicitario, cualquier video en cualquier formato de redes sociales que trate de explicar largamente los argumentos por los cuales lleva a algo o un spot que sea contundente, bueno, tienen rendimientos distintos. Claro. y entran en forma distinta en la gente. Entonces, el gran desafío que se está atravesando hoy es cómo comunicar rápido, con las ideas de fondo, el mensaje concreto. Y eso es lo que está en transición y todavía no se llega al punto. Después también es verdad que hay veces que no se quieren meter demasiado en profundidad los propios candidatos, o por falta de conocimiento o porque también puede ser un elemento que le termine jugando en contra. Es muy interesante lo que decís, pero a mí me surge un problema. Yo creo que es un problema de esta generación de políticos y es parte de la decadencia general del sistema. Si, seguramente ustedes estudiaron las elecciones anteriores, las de 1971, que fue una elección que se planteó radical, había dos consignas muy fuertes. Por un lado, el Frente Amplio decía reforma agraria, nacionalizar la banca. Por otro lado, la publicidad de Pacheco decía parar al comunismo. Eran dos consignas
enfrentadas, claras. La gente votaba por una por la otra, no interesa el contenido de cada una, pero votaban por una por la otra. Ahora no existe esa diferenciación de proyecto a través de una expresión clara. No es atribuible ni al celular ni a la agencia de publicidad, es atribuible a la confusión de los políticos. Sí, no creo que sea confusión, creo que ha habido un proceso de décadas que es real, de coincidencia programática y de corrimiento ideológico hacia el centro de todos los partidos, que es notorio y que, bueno, que quizás fue más evidente la moderación de la izquierda en los años 90 y 2000, pero bueno, luego se dio también del otro lado del espectro político y hoy no tenemos a nadie proponiendo ni reforma agraria ni vender las empresas públicas, claro. Y hay una convergencia hacia el centro y eso es un factor, pero el otro es también el hecho de que todos sean full casta, por ponerlo de una manera, también hace que son todas personas que han pasado por la experiencia de gobernar, con experiencia muy reciente de gobierno, entonces es difícil también prometer el oro y el moro, ¿no? Cuando venís del Frente Amplio viene a gobernar 15 años de corrido, este gobierno está en funciones, entonces jugársela como con ideas más osadas es complicado porque el retruco más rápido es ¿y por qué no lo hicieron? ¿Y por qué no lo haces ahora que estás en el gobierno? Eduardo, claro. Sentís con la cabeza, ¿estás de acuerdo? Pero ese es el problema, no jugársela. Pero capaz que la moderación no es un problema, no sé si es un problema que tengamos propuestas políticas quizá más realizables, menos voluntarias, más la moderación está buena en el la moderación está buena quizás en el ciudadano, pero frente a los problemas ser moderado, es decir, no ir a la solución, es mantener el problema. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a flotar con los problemas. Y ese es un problema. Perdóname, Rodolfo, yo creo que acá hasta los ultras son conservadores, ¿viste? Claro. Sí, sí. Para vos el centro... Para mí el centro no paga. Realmente el centro no paga. Bueno, es un mito uruguayo. Electoralmente sí. Es un mito, no, es un mito uruguayo porque la gente vota con disgusto y vota con resignación. Nosotros somos un país anémico y desventurado que creemos que apiñándonos en el centro... Creemos que apiñándonos en el centro estamos... Dejé de estar de acuerdo con Fattoruso. Somos un país maravilloso, Fattoruso. Termina, Rodolfo, por favor, y así damos la palabra a otros. Anémico y desventurado, país anémico y desventurado, que creemos que apiñándonos en el centro vamos a llevarnos bien, pero llevarnos bien no quiere decir encontrar soluciones. Bien. Por eso la casta política, la clase política, flota en la misma mediocridad. Pensé que iba a decir Raúl. No me asustó. Cuando dijo flota, pensé que iba a decir. Pero bueno, por favor. Creo que el Frente Amplio... No piense por mí. Creo que el Frente Amplio, y corrigiendo algunas cosas que decían hoy, sí tiene un programa de gobierno. Y tiene un programa de gobierno elaborado por cientos, por miles de militantes. Y me parece que eso hay que respetarlo. Yo lo que quiero decir es que no se ha encontrado, como decían ellos, la forma de reducir los conceptos más profundos para poderlo manifestar al pueblo. Pero hay que acordarse también que estas son semifinales o cuartos de final, porque puede pasar que sean semifinales estas elecciones y que la próxima sea la última, o puede pasar que sean cuartos de final. Pero fíjense ustedes, solamente... Hay que esperar, la campaña recién empieza. Tomás, breve. No, solamente, y como decía Mauro, cómo ha evolucionado el país, ¿no? En estas elecciones, la gente, y en las que vienen en octubre y en noviembre, no hay una gran preocupación en la gente, gane quien gane. El modelo de país que hemos ganado los uruguayos no va a cambiar. Tenemos un modelo de país que tiene una democracia estable, Estado de Derecho, respeto a las inversiones. No va a cambiar. Puede haber matices, pero no habrá cambios porque eso es lo que ganamos los uruguayos. Pero va con el frente a ver si no cambia. No va a cambiar. Por suerte, el Uruguay no va a cambiar el modelo. El Frente Amplio tiene un programa de gobierno que puede tener sus matices. Puedo mejorar esto. ¿Es un punto más del PIB para una cosa o un punto menos del PIB para una cosa? No más que eso. Esa es la diferencia. Y el ministro de Economía, que va a asumir el 1 de marzo, recibe el país con una sensación de confort que le va a costar mucho cambiar. Tiene una inflación controlada, tiene desocupación controlada y crecimiento 3%. Bien, ¿Quién va a querer cambiar eso? Bien, Eduardo, quiero tu análisis sobre esto que planteaba Rodolfo, ¿no? De el centro o si efectivamente se necesitan políticos, un sistema que vaya más a las puntas. Bueno, en general el sistema político uruguayo tenía todo el espectro, pero como decía Mauro, es claro que ha habido una convergencia. Y esa convergencia, bueno, hay gente que la considera negativa.
pero hay muchos temas de discusión profundos que hacen irse del centro. Cuando hablamos de temas de la agenda de derechos, del avance en la ley de género, cuando se está en discusión eutanasia, cuando estuvo en discusión el aborto, esas son cuestiones muy profundas de las concepciones que hacen aparecer distintos perfiles. No es todo, digamos, la medianía. Sí es verdad que en temas económicos ha sido muy claro una convergencia hacia el centro de todos los últimos gobiernos. Si uno mira, este gobierno no hizo un gran cambio desde el punto de vista económico. Bien, tenemos que hacer la primera tanda de la noche de hoy. Después de ella nos metemos en las internas de cada uno de los partidos, cómo llegan los precandidatos al primer mojón de este ciclo electoral. Tanda y ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Seguimos en esta edición especial de Todas las Voces, rumbo a las internas del próximo domingo. Estamos analizando cómo ha sido hasta ahora la campaña electoral y ahora es momento de meternos en la interna de cada uno de los partidos. Arrancamos en el primer bloque con el Partido Colorado. Hablamos de Andrés Ojeda, que según las últimas encuestas, ahora miércoles y jueves vamos a tener las últimas previo al domingo. Pero, bueno, los datos que tenemos a hoy lo muestran como favorito Ojeda, lo sigue Robert Silva. Ahora ahí se plantea algo que todos mencionan, ¿no? Y son las estructuras partidarias y que es una interna que tiene pocos votos. ¿La das por cerrada vos, Eduardo? No. Creo que primero hay una limitante técnica de cuánto una encuesta está reflejando las posiciones, siquiera, de lo que se está presentando por los márgenes de error. Hay un segundo punto que es la concurrencia, ¿no? La diferencia de esta elección con cualquier otra es el voto voluntario. Y el voto voluntario en este caso, en estos casos en particular, en el Partido Colorado, también en el Frente Amplio, es no solamente cuánta gente vaya a votar, sino qué perfil de gente va a votar. Y eso hace a el peso de la estructura o cuánto un electorado nuevo, novedoso, pueda estar votando, ¿no? Claro, las últimas internas del Partido Colorado tuvieron entre 130.000 y 180.000 votos. El piso de los 130.000 es 2009, cuando estaba Pedro Bordaberry y José Amorín y Luis Hierro, mientras que los 180.000 es la de 2019, Sanguinetti y Talvi, ¿no? Que fue un buen nivel de votación. En realidad, los 130, 140.000 votos fue durante 2 elecciones seguidas, 2009 y 2014, y tuvo un salto en la última, que es un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, en cuanto a que Talvi logró llevar gente que no votaba en la interna colorada. Y logró vencer frente a la estructura partidaria, ¿no? Sí. Porque Sanguinetti... Es verdad también que Talvi no fue solamente un voto de opinión. O sea, también tenía estructura que fue armando durante un tiempo en todo el territorio. Es decir, no fue solamente el voto de opinión sin venía estructura. creando ciudadanos desde hacía un tiempo. ¿No? Es decir, no es de la nada, no es, ¿no? O sea, había estructura. El gran tema acá es justamente las estructuras. Bueno, las estructuras pesan distinto según cuánta gente vaya a votar. Si van a votar 100.000 personas y una estructura tiene 25.000, pesa el 25%. Si van a votar 200.000, pesa el 12,5%. Es decir, la estructura pesa o no en función de cuánta gente vaya a votar por fuera de esas estructuras, ¿no? Y entonces, lo que está en discusión acá, digamos, de qué pueda suceder en la interna colorada, es justamente cuánta gente por fuera de las estructuras se logra activar a que vayan a votar el próximo domingo con frío,
con Copa América, con vacaciones. Para vos entonces no está cerrada. Yo diría que no es posible decir que esté cerrada, ¿no? Sí que Ojeda ha logrado un posicionamiento distinto o superior al resto, pero que depende mucho de que ese posicionamiento que tiene la opinión pública lo logre transformar en gente concurriendo a votar en una elección de voto voluntario. Ese es el desafío que se presenta, es decir, traducir en votos lo que tiene en opinión pública. ¿Mauro? Yo creo que ahí Ojeda hizo algo interesante, que fue intentar pescar más allá de la pecera del Partido Colorado y apelar a una nueva identidad política que está surgiendo en Uruguay, que es el multicolor como sujeto político. En Uruguay, me gustó eso, sí. El multicolor como sujeto político. Y bueno, es que sí, en los últimos años hemos visto que en general todos los muros interpartidarios ¿Vos se han decís que Ojeda reducido. está pescando los rosaditos? Sin duda, pero tiene todo el sentido porque en Uruguay hace un par de décadas era muy difícil que un elector saltara de un partido a otro. Era mucho más difícil que saltara de Blanco Colorado al Frente Amplio. Ese muro sigue siendo más o menos alto, medianito. Ahora, el muro entre blancos, colorados, cabildantes, independientes, es un muro cada vez más bajo y el costo para un elector de dar el salto de un lado para el otro es cada vez más bajo. Entonces, eso que es una lógica como de la sociología política de nuestro país, creo que Ojeda lo está aprovechando bien. Ahora, me parece que la interna del Partido Colorado es como que no terminó de ordenarse. ¿Por qué? Porque fue una interna que arrancó caótica, hiperfragmentada, pero que tenía sentido que así fuera porque no había información suficiente. Para cualquier candidato, para cualquier precandidato, era una buena apuesta tirarse, porque vos no sabías qué tan bien o qué tan mal te iba a ir. Quizá con una inversión pequeña podías conseguir el premio mayor, que era la nominación presidencial. Ahora, eso se empezó a ordenar, se empezó a decantar, Ojeda está primereando, y lo que sucede es que no termina de ordenarse porque entre los que van en un segundo bloque, Robert Silva, Tabaré Viera, Gabriel Gurméndez, no saben quién es el primus inter pares en ese segundo escalón. Entonces, no tienen incentivos suficientes para bajarse, porque lo que tendría que haber sucedido es que Ojeda fuera primero y que del otro lado hicieran acuerdos, ¿no? Lo que no ordena la demanda lo ordena la oferta, que los políticos hicieran acuerdos, que digan, bueno, che, Tabaré Viera, Gurméndez, Robert Silva. Ahora, como no tienen información suficiente, no saben cuál de ellos está en condiciones, entonces como que no terminó de ordenarse, y creo que esa dinámica hace que Ojeda sea ampliamente favorito, que la interna no se ordenó del otro lado. Ahora, esta dinámica que planteas, y hoy lo planteaba creo que Raúl, de que en definitiva llega con muchos precandidatos, ¿sirve eso a que sea una interna más seductora y que en definitiva, bueno, pueda tener un nivel de votación bueno la interna del Partido Colorado? Un poco sí, mucho no. Me parece que haya una oferta amplia del Partido Colorado es necesario, es importante. Es un partido que estaba en niveles de votación mínimos y que tiene que no solo resolver una candidatura presidencial, sino que tiene que resolver un liderazgo hacia adelante. Los intentos de renovación del Partido Colorado han sido súper traumáticos en las últimas décadas, más traumáticos que en cualquiera de los otros partidos, pero no alcanza, si se vuelve algo caótico, no da la imagen correcta, ¿no? Eduardo, ¿vos compartís esto? Sí, es que efectivamente la posibilidad de construir un liderazgo es muy atractivo para la reconfiguración interna del Partido Colorado, porque, a ver, no solamente los nombres, hay grupos atrás, y esos grupos en realidad surgen de reagrupamientos, es decir, la 15 vuelve a ser como 15 cuando había hecho un acuerdo con lo que era el Foro Ballista, que termina en ballistas. Ciudadanos tiene un desprendimiento, pero sigue construyéndose como un grupo. Es decir, empieza, bueno, Tabaré Viera como el ballista y Ojeda como algo nuevo. Es decir, empieza a reconfigurarse el Partido Colorado y por lo tanto esas expresiones quieren ser parte de ese Partido Colorado, parte importante, y lo que está en disputa no solamente es la candidatura presidencial o la fórmula que pueda conformarse, sino también las autoridades del Partido Colorado que se van a elegir de acá a 5 años. Digo, esta interna del Partido Colorado... Y que la elección pasada generó un revuelo terrible entre Talvi y Sanguinetti, ¿no? Sin duda. Pero esta elección interna del Partido Colorado es más hacia el 2029 que hacia el 2024. ¿Rodolfo? Para mí. No, yo creo que... Lo de líneas claras dentro del Partido Colorado la representaría una línea más tradicional, que es la de Robert Silva y quizás la de Tabaré, y una línea siguiendo a esa línea tradicional, pero con el matiz un poco diferente, que es el del ingeniero Gurméndez, y quizás lo que sería un poco diferente es lo de Ojeda. Yo no sé hasta qué punto esa diferencia que representa Ojeda es capaz de concitar el interés del voto
que podría irse al Partido Colorado. Bien. Eso es lo que no tengo muy claro. ¿Tomás? Para mí no está definida la interna del Partido Colorado. Manera, no está, y presten atención a lo que les voy a decir. El aparato del Partido Colorado en Rivera y en Salto es muy fuerte. Tabaré Viera y Coutinho. Allí tienen un poder de movilización muy grande. Pueden aportar unos miles de votos que pueden ser definitorios para la interna del Partido Colorado. Para mí no está definido. Ojeda ha mostrado una percepción muy importante frente a la ciudadanía, pero estos candidatos, como yo les digo, Tabaré Viera tiene allí una situación. Y después el Partido Colorado espera después del domingo. ¿Qué espera? Si Pedro Bordaberry va a ser o no va a ser candidato en las elecciones nacionales. Yo creo que va a ser. Y hay que ver también qué pasa con la fórmula del Partido Colorado, ¿no, Raúl? Yo creo que el Partido Colorado ha tenido mucha publicidad, muchos candidatos, y creo que tiene poco gallismo. ¿Cómo analizas el fenómeno Ojeda desde tu parte publicitaria? Y creo que es un fenómeno más marketinero que político. Yo estoy de acuerdo con él. Mira, ¿están de acuerdo por segunda vez en la noche? Estoy de acuerdo con ustedes. Hoy es un día muy especial, por eso. Tenemos que salir a tomar una, me parece. No, yo no tomo. Inviten, tomo té inglés. Inviten. No, una pequeña cosa, Redondeame que tenemos que ir a la interna del Partido Nacional y del Frente Amplio. Me pregunto, me gustaría que se hablara acá cómo se hacen las encuestas, porque no estoy entendiendo. Vamos a ir más adelante. Estamos en las internas de los partidos ahora. Vamos a meternos en la interna del Partido Nacional, que claramente tiene un liderazgo. Álvaro Delgado es el favorito. Y ahí la atención y la discusión pasa a cómo se completa la fórmula, ¿no? Y si efectivamente es una fórmula que se anuncia el próximo domingo. En la interna marcan que si Laura Raffo llega al 30%, bueno, ahí podría ser ella. También se plantea esto de si tiene que ser una fórmula paritaria o no. Eduardo, ¿cómo analizás vos esta interna? Muy bien. Acá hay una diferencia sustancial con el Partido Colorado. El liderazgo no está en cuestión. El liderazgo es de la calle Pou y es hegemónico en el Partido Nacional. A diferencia de lo que ha pasado en el Partido Nacional en otras instancias, que tenía dos alas fuertes que se complementaban, hoy el Partido Nacional está en una coyuntura por el fallecimiento de Larrañaga, pero ya en el 2019, donde el sector que en aquel momento fue Todos, que termina siendo más monopolizado por la figura de la calle Pou, es hegemónica dentro del Partido Nacional, fue en la elección del directorio del Partido Nacional y es ahora en las posibilidades de Delgado. Entonces, no está en discusión, como en el Partido Colorado, qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Sí está quién va a ser la candidatura única y está bastante claro el panorama. La fórmula, ahí pasa, bueno, un poco el margen de votación que puedan tener, tiene que ver con la necesidad o no de complementarse las alas que puedan conformarse a partir de la interna, pero también la complementariedad de perfiles, ¿no? Esos son los temas que están arriba de la mesa, ¿no? Es decir, cuánto aporta o no generar una fórmula con alguien que ya estuvo en la oferta o cuánto puede ser alguna otra figura que no necesariamente haya competido en las elecciones internas, cuánto se quiere entrar a otros grupos fuera del sector, los distintos sectores que apoyan a Delgado, o cuánto se quiere... Claro, pero ¿imaginás, por ejemplo, una fórmula que se complemente con alguien, con un wilsonista? Podría ser una posibilidad, podría ser o el wilsonismo o el herrerismo más puro, digamos, de la 71, pero, a ver, porque hay algo que ahora ya ha estado un poco de lado, pero al arranque de estas elecciones internas hubo un trabajo de las distintas candidaturas de Delgado, de Raffo y de Gandini de reivindicación del wilsonismo, ¿no? Es decir, desde sus orígenes, de haber participado, de haber estado, es decir, se buscó por los apoyos que tenía, ¿no? Alianza Nacional con Raffo, es decir, hubo una búsqueda de eso, ¿no? Entonces, como que no está, o se buscó de alguna forma minimizar esas diferencias de existencia de esas corrientes y que en parte se ha dado un realineamiento también. Así como decíamos, en el Partido Colorado había o está habiendo realineamientos, en el Partido Nacional también. ¿Eduardo y Salinas? Bueno, Salinas en principio es de cabildo abierto. Creo que ha generado algunas resistencias dentro del propio Partido Nacional. Sería disruptivo por lo menos, ¿no? Disruptivo en estas lógicas
de conformación de los partidos. Por dos cosas para empezar, ¿no? Porque se lo roba a Cabildo Abierto y además porque efectivamente dejan de lado la paridad, ¿no? Que es algo que se habían planteado por lo menos para la elección pasada. ¿Mauro? Sí, no, creo que lo de Salinas sería comprarse un problema. Para Delgado comprarse un problema es enemistarse con Manín y Ríos, o sea, cuando lo va a necesitar después, un mes después para conformar una nueva coalición de cara a noviembre. A mí me parece que la elección del Partido Nacional está sin duda definida, pero está definida desde hace mucho tiempo, antes que comenzara la campaña, porque se quedó definida por una cuestión de estructura territorial, digamos. En el momento en el que el Partido Nacional tiene 15 gobiernos departamentales y de esos 15 gobiernos 13 intendentes apoyaban a Delgado, no hay manera que Delgado pueda perder esa elección. Delgado podría ni siquiera haber salido en la tele durante todo este año e igual iba a ganar esa elección, porque en el Partido Nacional las elecciones internas tienen un correlato con las elecciones departamentales. En las elecciones internas se eligen las convenciones departamentales que eligen a los intendentes. Entonces, el Partido Nacional hace un gasto enorme de movilización en las internas porque cualquiera que quiere ser candidato a intendente tiene que moverse, pelear el voto para poder tener representaciones en las convenciones departamentales. Tengo que ir al Frente Amplio, pero la fórmula, ¿vos cómo crees que se va a completar? Breve. No, pienso que lo más probable es que sea Laura Raffo, que Delgado no se va a comprar tampoco un problema en ese sentido y que tiene sentido. ¿Me pedías la palabra? No, solamente apuntando a eso que no es menor. La elección interna, que todo el tiempo estamos mirando la punta del iceberg, viendo quién gana una interna, define muchísimas más cosas por lo que está escrito y por lo que no está escrito. Porque define las convenciones nacionales para definir la fórmula presidencial, pero define las departamentales que va a habilitar candidaturas. Y lo no escrito es que en muchos casos define el orden en las listas a diputados e incluso alguna incidencia en los senados. Claro. Las posibilidades de acuerdo, de armar sublema, de quién puede estar. Pero eso pasa en el Partido Nacional, un poco menos en el Colorado y no pasa en el Frente Amplio. Entonces no eso es interesante. Bueno, vamos a ir, no tengo tiempo, Tomás. Vamos a ir al Frente Amplio. El Frente Amplio acaba... fuera un tema clave para el Partido Nacional. Ya voy contigo. El Frente Amplio decidió en la jornada de hoy que la fórmula va a ser Orsi-Cose o Cose-Orsi. Van a estar los dos en la fórmula. Lo que hay que ver ahora es quién va primero. ¿Qué pasa en esta interna? Porque si bien las encuestas marcan una ventaja sobre Orsi, ¿para vos está cerrada o efectivamente es una interna también abierta? No, es una interna competitiva, con una ventaja de Orsi sobre Cose y que ha estado bastante estable a lo largo del tiempo, pero que va a definirse en función de lo que hemos hablado toda esta noche, es la participación, ¿no? ¿Cuál sea la distancia? Pero ahí tenés dos estructuras pesadas, ¿no? Porque por un lado tenés el MPP y del otro el Partido Comunista. Y si uno toma en cuenta la participación en las elecciones internas del Frente Amplio de 2021, es decir, la que eligió autoridades propias, y toma en cuenta cómo votaron las listas que hoy apoyan a Cose y cómo votaron las listas que hoy apoyan a Orsi, da una relación de 4 a 5, porque lo dije al revés, es decir, Cose cerca del 40%, Orsi cerca del 50%. Y es lo que hoy se refleja en las encuestas, es decir, ese peso que hubo en las estructuras también se refleja en las encuestas. El tema es este otro punto que decía, una cosa es si se activa un voto joven, si se activa un voto más de mujeres, eso puede tener alguna incidencia. ¿Cuánto vote en Canelones? ¿Cuál sea la participación en Canelones? Porque como decía Mauro, el Partido Nacional tiene casi las 2/3 partes de su voto en el interior y el Frente Amplio tiene las 2/3 partes de sus votos en Montevideo y Canelones. Quiero decir, participó esa cantidad de gente en la elección interna pasada. Mauro, ¿cómo ves esto? Y también, ¿cómo queda la correlación de fuerzas, ¿no? En la interna, según si gana uno u otro? Yo creo que el Frente Amplio tiene una oferta electoral que es muy potente, que presentó en este caso dos candidaturas que por múltiples razones logran complementariedad, logran llegar con mensajes distintos a públicos distintos y que van a conformar una fórmula electoral importante, que recuerdan en alguna medida a aquel Mujica Story del 2009, que fue como una aplanadora electoral. Me parece que en ese sentido el Frente Amplio tiene de qué agarrarse. Me llama un poco la atención que hayan tenido que refrendar ese compromiso tantas veces, porque viene hace un año que están diciendo que es que está escrito que es Orsi, Cose o Cose Orsi, pero bueno, cuando uno tiene que repetir tantas veces la misma promesa es porque hay algo ahí que no está claro, ¿no? Uno no le repite a su pareja 25 millones de veces, no, mirá que me voy a casar. Lo que pasa es que la experiencia de la elección pasada los hizo aprender. Hay algo ahí que del orden del trauma que me parece que es interesante analizar, ¿no? Como en lo comunicacional. Claro, con la posibilidad de poder anunciar la fórmula esa misma noche, ¿no? Sí. Bien lejos de lo que pasó en la elección pasada. A que Cose se fuera a competir de vuelta por la Intendencia de Montevideo, ¿no? Intentaron atarla por todos lados, parece que el compromiso está. Eduardo, sobre es sobre otro punto, pero que tiene que nadie habla,
y en realidad las internas se están usando para otras cosas también, que es la generación de espacios nuevos, ¿no? O de espacios. Nosotros tenemos, porque Mauro decía, la elección de Mujica y Astori, estuvo carámbula. Ahora tenemos a Lima en el frente, a Carolina H. en el Partido Colorado, a Gandini en el Partido Nacional. Eso es la búsqueda de, a partir de la votación en la interna, consolidar espacios para adelante. Es algo de lo que no está escrito, pero que se están utilizando en las internas, y eso también tiene incidencia en la posible participación. Bien. Raúl, decías que quedó un trauma. Sí, yo decía que quedó una experiencia, por lo menos que no se quiere volver a repetir en el frente, que es el ser dubitativo en el momento de crear la fórmula. Además, pienso que teniendo en cuenta, como se decía, que el Partido Nacional va a tener una fórmula herrerista, porque van a ser los dos herreristas, que no va a estar el wilsonismo representado supuestamente, creo que está muy bien que el Frente Amplio tenga una opción tal que haga que una intendenta de Montevideo esté proyectada para presidenta y un hombre que es un candidato que es puente entre el interior y Montevideo sea el otro, ¿no? Tomás. No, yo creo que el Frente va a cumplir, que esa noche va a anunciar la fórmula, porque esa es la experiencia que tiene. El Partido Nacional igual, esa noche va a anunciar la fórmula, el Partido Colorado no. Bien, pero en el Frente Amplio, ¿cómo ves la interna esa cabeza a cabeza? La interna, más allá que tiene ventaja Yamandu, como ¿no? dice Eduardo, es competitiva, pero desde que se lanzaron las campañas de Orsi y Cose, Orsi ha sido siempre quien ha encabezado todas las encuestas. Esto se mantiene hasta hoy y las encuestas que se van a dar a conocer mañana y pasado confirman lo que estoy diciendo. Orsi primero, Cose va en segundo lugar. Rodolfo. Entre Herodes y Poncio Pilatos. Ese es el dilema. El Partido Comunista, el MLN, el Partido Comunista. No sé si tomar arsénico o veneno. Es lo mismo. ¿Cómo pesó, breve porque nos tenemos que ir a la tanda, pero cómo pesó que la denuncia, la falsa denuncia contra Orsi cayera a tiempo? Da la sensación, pero no sé cómo volver. Que se ratificara que era falsa, le hizo un bien a Orsi. Claro. Si hubiese quedado flotando la duda, hoy el panorama podría ser otro. Ser un panorama distinto. También la renuncia a la candidatura de Vergara es otro punto que apuntaló a Orsi. Es decir, hubo dos episodios ajenos a Orsi que terminan, ajenos en parte, que terminaron fortaleciendo esa candidatura. Tenemos que hacer una nueva tanda, pero nos queda planteado, ya que la fórmula en el Frente Amplio está, es Orsi, Cose, Orsi. Se trasladó la discusión al Ministerio de Economía, que es un punto interesante para ver qué va a pasar. Y también esto que planteaba Rodolfo hoy más temprano, las encuestas. ¿Creemos los uruguayos en las encuestas? Porque hoy hablamos mucho de eso, de cómo está planteado el panorama en base a las encuestas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto les creemos? Después de la tanda. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Bloque final de todas las voces, se nos voló el tiempo, nos quedó mucho de las internas por hablar, nos queda cabildo abierto, pero el último tramo vamos a dedicarlo a las encuestas, porque le prestamos mucha atención a las encuestas y es importante saber cómo se hacen, cuáles son las dificultades que tienen y también su credibilidad, ¿no? Porque ha estado ahí sobre la mesa una y otra vez. Eduardo, ¿cómo trabajan ustedes? Para dar un ejemplo claro, y ahí vamos a la voz de la gente, a ver si les creen o no. Bueno, básicamente una encuesta lo que busca es una muestra representativa del total de la población. Lo que se está utilizando hoy es un sorteo aleatorio de números celulares. Sí. Es decir, cualquier persona tiene posibilidades de ser contactada por una llamada para realizar una encuesta. Es verdad que estamos teniendo un problema acá en el mundo hace mucho tiempo que es con las tasas de respuesta. Es decir, que me llamen no significa que vaya a aceptar la respuesta. Entonces ahí tenemos una dificultad y una limitante. Para ahí, vamos a ver la encuesta de la voz de la gente, porque hay un punto que plantea una televidente que me parece interesante. Dice, yo voto desde hace 1000 años y a mí nunca me llamaron. Yo no sé a quién llaman, pero vamos a escucharla.
Uno quiere creer a veces, pero ya hay ejemplos que dicen que la encuesta dice una cosa y termina pasando otra, entonces es un tiro al aire. Sí, generalmente le tengo a las encuestas, confío yo. No me guío por las encuestas, me guío por lo que, leo de cada uno y de ahí saco mis conclusiones. Creo que está bastante acertado quién va a ganar en cada partido. No, para nada. Jamás en la edad que tengo, de las veces que voté, jamás me llamaron para preguntarme algo. Jamás. No sé a quién se dedican las encuestas, a qué gente va directamente. Depende, no en todo. Se equivocan. Sigo la información y se equivocan. Se han equivocado un montón de veces. Yo no creo nada de lo que dicen. Vamos a ver, eso todo lo va a decidir el pueblo. No, en ellas no. Yo no la veo bien, o sea, me parece que la muestra de las encuestas es muy poca gente. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800-8284. Bien, opiniones diversas sobre si confiamos o no, pero vamos a volver a cómo se trabaja, ¿no? Decías que se eligen aleatoriamente por número de celulares. Sí, esa es una de las técnicas, pues hay otras sí, que se utilizan, ¿no? Cara a cara, hay, telefonía fija, están las encuestas online. ¿Telefonía fija se sigue usando? No puedo creer. No, digo que existe, ¿no? Cada vez se utiliza menos, no, sin duda. Tienen ventajas y desventajas cualquiera de los métodos. Hay gente que ha sido encuestada más de una vez y otra que nunca se la encuestó, pero en defensa, digamos, podemos agarrar una decena de ejemplos donde las encuestas no estuvieron bien. No estuvieron bien significa que un panorama que se presentó no se refleja en la elección nacional. Eso puede ser por problema en la encuesta o puede ser porque hubo movimientos no registrados. Pero probablemente encontremos centenares donde efectivamente lo que las encuestas fueron mostrando sucedió. Lo podemos ver en Argentina, el fenómeno Milei no era palpable si no hubiesen existido las encuestas. Claro. Podía ser un gran fenómeno mediático, pero que podía llegar a tener el nivel de apoyo que tuvo, no se podía haber medido sin encuestas. Trump, Bolsonaro, son fenómenos que terminan dándose y que las encuestas mostraban que podía existir, ¿no? Entonces, la utilidad de la encuesta no es el último punto específico, claro, si es 5 puntos más o 5 menos, o 2 puntos más o 2 puntos menos, sino cómo se va trazando el comportamiento de la opinión pública ante determinados fenómenos. En este caso, un fenómeno electoral. Pero, bien, perdón, con Trump se equivocaron. No. No hay tiempo. Hillary sacó más votos que Trump. Y lo que termina eligiendo a Trump presidente es un cambio en uno de los estados que tenía más electores. En Florida. Pero en realidad las encuestas mostraban que en el conjunto de la población de Estados Unidos tenía más votos que Trump, que fue lo que terminó Y en una sucediendo. interna como esta, ahí se complica un poco más justamente por el tema del número que es chico. Hay dos problemas simultáneos. A ver. El primero es estimar la concurrencia, porque si le preguntamos a la gente, eso ya lo sabemos, es la gente sobredeclara que va a concurrir a votar. Sí. Y el otro es que al tener internas estamos con números más chicos de muestra. Esos números más chicos de muestra hacen que el margen de error sea mayor. Entonces tenemos dos efectos. El margen de error por un lado y la probabilidad de concurrir o no a votar por otro. Bien, Mauro. Sí, es absurdo pedirle a las encuestas que sean instrumentos de precisión quirúrgica, que nos digan exactamente fenómenos que varían en el tiempo. Creo que en Uruguay las encuestas en general funcionan muy bien, dan muy buena información. Todo el mundo, el que le va mal en las encuestas dice que no le cree las encuestas. Es natural, es lógico, pero todos los políticos consumen encuestas, todos los ciudadanos consumimos encuestas y tomamos decisiones a partir de encuestas. Por lo tanto, creo que hay que reivindicar la robustez que tiene el instrumento, que hace lo que puede hacer, que es medir tendencias generales, fotos impresionistas, como se dice, cuadros impresionistas, claro, de quién es más grande y quién es más chico. Eso te lo puede decir una encuesta. Bien, comentario final al panel. Ustedes eligen de qué hablan, Rodolfo. No, bueno, esperemos que la democracia muestre un cierto signo de vigor, pese a la apatía generalizada que existe en la sociedad por desencanto, por defraudación de la clase política a los temas que realmente le interesan a la gente. Tomás. Para mí puede ser clave para definir la elección nacional, la decisión que debe adoptar el presidente de la República después de las internas. ¿Lacalle Pou será candidato al Senado encabezando todas las listas del Partido Nacional o no?
Los blancos sueñan con una fórmula: Delgado, Raffo, la calle Pou, continuidad asegurada. Es muy potente. Raúl. Alfredo Citarrosa, mire amigo. Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargata. Todo sigue igual. Muy bien, muchas gracias a los tres, gracias a los invitados por acompañarnos en la noche de hoy y a todos ustedes por estar hasta altas horas de la noche. Que sea una gran jornada electoral la del próximo domingo. Nos reencontramos el viernes. Que pasen bien. Chau, chau.